Son las 9:12 minutos. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Y como siempre, inicio con la palabra de Dios, Salmo 15:1. ¿Quién puede vivir en tu monte santo? Dice Jesús. Solo el de conducta intachable, que practica justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracia a su vecino. Esa debe ser la norma para seguir el camino del Señor. Antes de mi comentario sobre esta situación, que quiero insistir que se ha generado entre Jean Alain y Miriam Germán, quiero dar fe de que una de las cosas más importantes y que más ha defendido y que más puede defenderse del gobierno del presidente Danilo Medina es el plano educativo, la reforma educativa, el 4%, y la visión del presidente ha logrado implementar una serie de cambios, de transformaciones, tanda extendida, República Digital llevando computadoras en las escuelas, transformaciones importantes en el currículo, preparación de maestros. Es decir, hay una serie de elementos importantes y gracias a una visión clara del presidente, a pesar de 3, 4 ministros que han tenido de educación, ha habido continuidad y no ha habido conflictos ni situaciones. Cuando se cambió de Josefina Pimentel a Carlos Amarante Baré, hubo continuidad, tranquilidad y sobre todo efectividad en lo que se seguía haciendo. De Carlos Amarante a Andrés Navarro también lo mismo, efectividad, garantía de tranquilidad y seguir ejecutando lo que se estaba haciendo. Y ahora de Navarro a Antonio Peña Mirabal, igual. Pueden haber diferencias, situaciones, porque cada funcionario tiene su propia realidad. Cada funcionario maneja las cosas entendiendo cómo debe hacerlo. Y entonces, en ese sentido, hay que plantear que precisamente la visión del presidente es lo que garantiza que esas cosas sucedan. ¿Por qué? Porque ayer hubo varias inauguraciones de varias cosas con el mismo espíritu, con el mismo sentido. En mi pueblo, en Duarte. Sí, en San Francisco de Macorís, sí, sí. En nuestro pueblo, en Duarte. Y lógicamente esto es una garantía de que las cosas sigan desarrollándose de base. Me encanta en base, cuando tú te pegas a Franco. No, yo nací allá, en base al librito que tiene el presidente, en torno a la visión que tiene el presidente. No, yo nací allá, yo soy franco macorizano. Y entonces eso es una garantía de que debe haber un trabajo coordinado permanentemente y continuar, independientemente de que usted pueda tener cualquier situación, usted debe seguir la línea general, que es la del presidente, que no quiere crear conflicto. Cuando se genera un conflicto es porque algo sucede alrededor de él que no se había previsto, entonces él tiene que darle solución. Pero cuando es una decisión de él, y cambiar un ministro es una decisión siempre de él, las cosas continúan en esa orientación. Lo mismo sucede, yo hice una visita al Ministerio de Educación y debo decir que encontré un ambiente sumamente positivo, bueno, integrado de todo el mundo, y en el plano específico del área de relaciones públicas, Glenn Davis, que está ahora al frente, un muchacho joven, brillante, súper preparado, con a pesar de su juventud, una gran experiencia en el trabajo que tiene que ver con esto. Yo creo que educación, de alguna manera, por el trabajo que hizo Miguel Medina junto con Andrés Navarro y con el que hizo Evelyn Estrella, da continuidad a este tipo de trabajo, porque educación genera muchas noticias, genera muchas situaciones y tiene que haber alguien que sepa manejar eso muy bien. Glenn Davis es un hombre conectado con la modernidad, un muchacho joven, muy preparado, ha hecho una serie de formaciones académicas, pero sobre todo ligado al medio y conocimiento de cómo se manejan estas cosas. Y por tanto, un ente que va a garantizar que no hayan conflictos con educación, sino por el contrario, que hayan soluciones. Porque eso es lo más importante para un ministerio como educación, porque educación es prácticamente la cuarta parte del gobierno, casi la mitad. Entre cuarta parte y mitad es el Ministerio de Educación. Entonces tiene que haber personas, Antonio Peña tiene esa misma característica y Glenn Davis tiene esa misma característica, de gente que no van a crear conflictos, sino que van a solucionar conflictos y que van a generar situaciones positivas, que son gente que dan la cara, que están abiertos y que van a resolver cosas para beneficios de la población y no de ellos, ni de su grupo, ni del sector que está a su alrededor, sino todo lo contrario. Así que yo saludo esta continuidad que ha tenido el presidente en términos de educación, porque tanto la designación de Antonio Peña Mirabal, como en el caso de Antonio Peña, la designación de Glenn Davis como responsable de comunicaciones y relaciones públicas, es una decisión correcta, atinada, con visión y que garantiza que continúe el éxito que ha tenido el presidente en el área educativa. Ahora bien, yo quiero referirme a otro aspecto que tiene que ver
con esta situación de Jean Alain y Miriam Germán. Así como valoro del presidente que da continuidad a una serie de cosas, hay situaciones, porque el presidente Medina no es perfecto, comete errores, es un ser humano, y hay dos casos, ahora este de Miriam Germán, que de alguna manera digo yo que es una especie de repetición, desde mi óptica, de lo que pasó con Julio Martínez Pozo hace un tiempo. Yo decía aquella vez, precisamente también con el procurador, que en un gobierno del presidente Danilo Medina yo nunca preveía que podía pasar lo que pasó con Julio hace un tiempo. Pero lo mismo digo, en un gobierno del presidente Danilo Medina yo nunca preveía que podía pasar algo con una magistrada como Miriam Germán. Ayer yo di unos datos históricos de Miriam. Yo conozco a Miriam muy bien, de hace mucho tiempo. Compartimos, decía, las líderes izquierdistas cuando éramos jovencitos, y conozco su trayectoria de defensa. Quizá ahí está su delito, de que era izquierdista. Integridad, decoro y dignidad permanentemente. Eso es lo que yo conozco de Miriam. Eso es lo que yo veo de ella y eso es lo que muestran sus prácticas de ejercicio profesional. Por eso, para mí, es un absurdo lo que está pasando. Y, lógicamente, para el presidente Medina hay cosas que se le convierten en lo que se llama el efecto boomerang. ¿Qué quería Jean Alain con Miriam Germán? Dañarle su reputación, quitarle la posibilidad de ser miembro de la Suprema Corte de Justicia y, de alguna manera, como lo mismo ha dicho Miriam, él pasarle cuentas por la posición de ella frente a Odebrecht. Pero se ha convertido en un boomerang. Es al contrario. Ahora Miriam tiene más apoyo que antes. La sociedad, en sentido general, salvo muy raras excepciones, pero señores, esta sociedad dominicana en sentido general se ha puesto al lado de Miriam Germán. O sea, se ha puesto al lado de una jueza íntegra, honesta, trabajadora, firme, que todo el mundo la conoce, porque lo de Miriam Germán no es de ahora. Yo decía, una mujer que frente a una decisión que el presidente de la Suprema Corte de Justicia en aquella ocasión le dice, usted está sancionada por no querer hacer lo que yo diga, y ella dice, no, pues yo no sigo en esto. Eso es tener dignidad. O sea, una jueza que es capaz de escribirle una carta al presidente de la República, al doctor Balaguer, cuando el doctor Balaguer quería echarle a todos los jueces la culpa, que en el fondo la culpa era de él mismo, del presidente Balaguer, y es capaz de escribir, no decirle, escribirlo para que quede para la historia. Una muestra de, esa carta, miren hermano, una muestra de dignidad, de integridad, de probidad. Esa carta que le envió al presidente Balaguer en aquel momento, en los años 90. Entonces, esa historia, lo que menos yo pensé, o sea, podría venir de cualquiera, pero del propio gobierno. Es decir, o sea, del propio gobierno, porque Jean Alain es el ministro de Justicia. O sea, Jean Alain es el ministro de Justicia. Usted podrá decir, bueno, él puede actuar sin hablar con el presidente, es verdad. Y yo particularmente creo que el nivel de lo que hizo no tenía el apoyo del presidente Medina. Ahora, no exime al presidente Medina. Presidente que no lo detuvo, sí, que no lo llamó la atención. No exime, o sea, tal vez el presidente no sabía la magnitud de eso, pero no lo exime de responsabilidad, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque Jean Alain es el ministro de Justicia de la República Dominicana. No tiene ese título, pero en los hechos lo es. El Procurador General de la República, designado por el presidente, es una especie de ministro de Justicia. Entonces yo jamás, como lo dije cuando la situación de Julio Martínez Pozo, jamás pensé que en un gobierno del presidente Danilo Medina, que yo me precio de conocer muy bien al presidente Medina, aunque dicen que el poder cambia de alguna manera a la gente, pero yo siento que todavía en el presidente Medina hay un sentido de humildad, de sencillez, de sentido de respeto a los demás, de no querer hacer daño. O sea, yo todavía veo en el presidente Medina todas esas características. Entonces, por eso no entiendo esta situación, no la entiendo, no me cabe en la cabeza, no entiendo ninguna explicación de esta naturaleza. O sea, no es que no se cuestione, oigan bien, no es que no se cuestione, todo el mundo puede ser cuestionado. Y es más, yo recuerdo que en medio del caso de Odebrecht, lo que debió hacer la Procuraduría General de la República cuando Miriam dijo, sí, yo soy amiga de Víctor Díaz, y es amiga de Víctor Díaz, eso quiere decir, yo tengo casos, y conozco y en su momento saldrán, de amigos de Miriam Germán que han ido, ser procesados por ella y lo ha condenado. Yo conozco de casos, y lo puedo decir en su momento. O sea, gente que no importa que sea amiga. Ahora, y sé también de enemigos de ella que en un momento determinado fueron a una corte donde ella estaba y ella no importó que fueran sus enemigos, la prueba no mostraba para condenarlo y los eximió. Porque eso es actuar correctamente. Entonces, en este caso, me resulta
difícil, señores, doloroso. Para mí es muy doloroso ver esto. ¿Por qué? Porque Miriam Germán prestigia la Suprema Corte de Justicia. Es el tipo de jueces que nosotros necesitamos que existan. En el caso de su relación con Víctor Díaz, muchos dirán, bueno, Eury, el problema es que si ella está procesando a Víctor, no debe estarse reuniendo con él. Y eso puede tener lógica, es verdad. Tal vez no es lo más conveniente. No es eso, según la ley, eso no es una violación a la ley. Porque además, en público, si tú haces o sea, es otra cosa, pero un amigo mío, que esté, si yo soy juez... No debe juzgarte. Un amigo tuyo no debe juzgarte y por eso ella dijo que ella no subiría. Claro. Eso lógicamente. No debe, porque tú tienes el sesgo de tus parcialidades. No, pero yo digo, en ese momento lo que debió hacer, o sea, Jean Alain o el Ministerio Público, lo que debió hacer en el momento en que vieron que ella estaba ahí, pedir que ella no estuviera. Eso es lo que eso no lo dice la ley. Simple y sencillamente. Incluso, y ella incluso ella dijo, alguien no quiere que yo esté aquí. Pues ya lo dijo en ese momento. Es decir, es una mujer que actúa con dignidad, que prestigia la justicia dominicana y que la ha prestigiado históricamente. Entonces, para mí es muy doloroso que esto esté pasando. Muy doloroso porque evidentemente el presidente Medina ha contribuido con todo ese trabajo que ha hecho desde el punto de vista institucional a muchas cosas. Y yo lo digo siempre en el área de lo que tiene que ver con la transparencia en la República Dominicana. Señores, yo lo digo porque lo vivo de manera permanente. Lo veo, lo estoy estudiando, lo estoy viendo, lo estoy chequeando. La transparencia en términos de pago del gobierno es una cosa fuera de serie, que el gobierno casi ni le da publicidad, importancia a eso. Yo reitero, lo he dicho varias veces, que el que va a cobrar algo en el gobierno ahora mismo no tiene que darle un cheli a nadie en ningún sitio, porque todo está computarizado. Usted podrá, si usted quiere. Bueno, está bien, sigan. Oiga, contabilidad y tesorería, Contraloría y tesorería en este momento, por lo menos. Ve al agua. No, yo estoy hablando del gobierno central. Yo no sé. Ve al agua. No me meta al agua. Yo estoy hablando del gobierno. Yo voy a decir lo del agua. El que es suplidor del gobierno ahora mismo, que tiene un pago del gobierno, o sea, Contraloría y tesorería. Usted desde que te va a quedar callado. Pero escúchame, José. Desde que tú te dicen, es tanto que te corresponde, te dan un número y tú sigues todo eso hasta que te lo depositan en tu cuenta. No hay ninguna situación que altere, estoy hablando de pagos para servidores del gobierno. Entonces, en el caso de la justicia, eso aplica a los pagos viejos. Para todo. Un año que no se paga, para todo. Eso aplica para todo. Lógicamente, hay instituciones que son más efectivas o menos efectivas. Yo estoy hablando cuando tú suples o das un servicio al gobierno que eso va como tiene que ir. Contraloría, tesorería. Antes era, señor, antes era un Via Crucis, claro. Antes era una barbaridad y tú tenías que moverte con muchísima gente ahí adentro. Ahora no. Entonces, eso es un adelanto. No tanto, no, Eury, sé justo. ¿No tanto qué? Pero... Bueno, sí. Hemos avanzado, digamos que estamos en un 90%. No defiendo ni uno ni otro. Yo sí lo defiendo, porque yo sí conozco eso que está pasando. Y he tenido a mucha gente que han querido engañarlo, decirle, no, vaya como tiene que ser, búsquelo ahí, porque todavía queda gente, porque son seres humanos. Hay mucha gente que te quiere chantajear y hay mucha gente que te quiere sobornar, eso es verdad, porque son seres humanos. Ahora, lo que yo no concibo, y reitero, que en un gobierno del presidente Danilo Medina, aquella situación de Julio Martínez Pozo, también con el procurador, y esta situación con Miriam Germán, yo nunca hubiera pensado que podía darse, porque de verdad, eso que pasó con Julio y con Miriam Germán no es una orientación del presidente Medina que yo conozco. No es una orientación, ni cuenta con el apoyo, ni puede contar con el apoyo de un presidente Medina, de un Danilo, que es un hombre sencillo, justo y solidario. Me da pena y vergüenza que esas cosas estén pasando.